Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 20 de abril del año 2024. Vamos con portadas. Sábado 20 de abril 2024, periódico El Universal. Debaten pensiones y ofrecen estabilidad económica. Los presidenciables pasan la prueba ante los banqueros, ante quienes se comprometen a dar certeza en las inversiones nacionales y extranjeras. Pues pensaría yo que el Universal destacara más los aplausos, sobrados aplausos que recibió Xóchitl Gálvez por encima de Claudia Sheinbaum. El tercero saben perfectamente que no cuenta para nada tras exhibirse por parte de Latinus que pues Maines recibe dinero de López Obrador. Eso lo deja completamente eliminado de las perspectivas de voto. Asesinan a candidato en recorrido y hallan sin vida a otro. En lo que va del proceso electoral se han reportado el homicidio de al menos 30 aspirantes a un cargo de elección popular. La violencia contra candidatos sigue presente en las campañas para las elecciones del 2 de junio y ayer cobró la vida de 2 abanderados en Tamaulipas y en Oaxaca. De acuerdo con el laboratorio electoral, en lo que va del actual proceso suman 30 aspirantes privados de la vida ilegalmente. En Tamaulipas, el candidato que buscaba la reelección como alcalde de la ciudad de Ciudad Mante por la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, Edgar Noé Ramos, fue atacado por un grupo de hombres armados, lo privaron de la vida de una cuchillada, lo apuñalaron. El homicidio ocurrió en pleno recorrido proselitista. ¿Por qué los medios de comunicación no tienen esta nota como principal? En tanto que en Oaxaca, Alberto Antonio García, tesorero y candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia, fue privado de la vida junto con su esposa, de nombre Agar Cancino, actual alcaldesa, quien fue liberada tras 2 días de ser reportada como desaparecida. Pues es el México violento que ha creado López Obrador, el México que no se transformó a bien, sino que se transformó a mal, a lo contrario, que es la única opción que nos ha dejado López Obrador, un México violento, el cual el presidente es el principal negacionista, él sigue en negación. Buscan culpables y no el origen del agua contaminada. Ya saben que ahora Morena dice, es que nos están saboteando. No, es que hay huachicola en la Ciudad de México, muy probablemente. Habitantes de la colonia de los Deportes, Nápoles y del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, acusan que el sistema de aguas de Ciudad de México, el SACMEX, se está lavando las manos en el asunto del agua contaminada y que solo buscan culpables. Consideran que es más que un sabotaje, como aseguró la dependencia. Los gobiernos de Occidente llaman al Estado de Israel a desescalar, a minimizar, a bajarle pues la violencia al conflicto que existe entre el Estado de Israel e Irán. Vamos con nuestra siguiente portada. Excelsior. Excelsior presenta en su portada: México logró ser el primer socio de Estados Unidos comercial. Ante banqueros, López Obrador destacó que su gobierno tuvo mayor integración comercial con ese país vecino por encima de China y Canadá. Pues sí, pero ¿y eso qué? O sea, ese es el trabajo de los empresarios mexicanos. De hecho, es un absurdo que López Obrador celebre esto cuando él fue el principal enemigo de que se firmara el Tratado de Libre Comercio América del Norte entre el presidente Carlos Salinas de Gortari y Bill Clinton. Y ese Tratado de Libre Comercio que López Obrador presentaba como la muerte de México ha sido precisamente el que ha permitido el desarrollo de las empresas mexicanas. Ya hay empresas mexicanas que ahora son de talla internacional, como Bimbo. Yo siempre me refiero a Bimbo porque me parece que es una empresa honrada. Hombre se autoinmoló, se prendió fuego
en calles de Nueva York, precisamente cerca del tribunal donde se lleva el caso de Donald Trump. La víctima se llama, pues el hombre que se quitó la vida porque ya falleció, sería un hombre de 37 años de edad, de nombre Maxwell Azzarello. Las autoridades consideran, esto en el reporte que les compartí, que él era un asiduo lector de teorías de la conspiración y de textos pues de ese tipo. No se sabe por qué se quitó la vida. Dicen que previo a que se prendiera, a que se autoinmolara, pues estaba distribuyendo volantes. Esto nos explica pues lo fuerte que se van a poner las elecciones en Estados Unidos. Urge cirugía mayor al sistema electoral. Una nota de Ivonne Melgar. ¿En qué sentido? Porque si es en el sentido de Morena, es la desaparición de la democracia. Al sistema electoral mexicano le urge una cirugía mayor, con una reforma que debe de concretarse a inicios del próximo sexenio, consideró Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral. Ese mismo Tribunal Electoral que ha sido muy omiso en sancionar los actos de corrupción de Sheinbaum, ese mismo Tribunal Electoral que impide que el señor García Cabeza de Vaca sea diputado federal, pero le permite a un tipo transdrogadicto y que ejerce el sexo servicio ser diputado, que le permite a un político corrupto como Félix Salgado ser senador. Ese mismo Tribunal Electoral que ha fallado mucho en combatir a los malos políticos, opinó que los cambios deben de sustentarse en reconocer que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos. Y bueno, pues el periódico Excelsior se hace eco precisamente de que fueron privados de la vida otros 2 aspirantes a un cargo de elección popular, un alcalde del PAN en Tamaulipas, gobernado por el partido narcotraficante Morena, y otro que era del partido Morena. Esto pues es grave, ¿no? Es lo más grave que se puede destacar de que en estas elecciones hay falta de garantías y que el narco está votando y está votando fuerte con balas. Por contaminación industrial sufren leucemia y males renales. Por agua contaminada, por agua que también contamina la tierra y el aire, pobladores de Puebla y Tlaxcala están expuestos a agentes químicos tóxicos como plomo, arsénico, otros compuestos químicos o materiales químicos que han desarrollado enfermedades de los riñones, enfermedades cardíacas y leucemias agudas. ¿Usted sabía que la contaminación puede ocasionar eso? Pues lo puede. Pemex y Comisión Federal de Electricidad necesitan del sector privado. Es lo que dice Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez dice que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad han dejado de ser eficientes y deben también de admitir la participación privada para mejorar esos servicios. Es muy buena idea la de Xóchitl Gálvez, y yo no entiendo por qué pues por parte del régimen de López Obrador hay tanta fobia contra los empresarios mexicanos. Increíble, ¿no? ¿Por qué tanta discriminación? ¿Por qué tanto odio contra los empresarios mexicanos? Increíble, porque pues su idea es otra, ¿no? Su idea es mantener una corrupción sólida, en donde la ciudadanía, como empresarios, no tenga ninguna participación ni intervención. El órgano oficial de propaganda de López Obrador es el diario La Jornada, y en su portada presenta pasarela de candidatos ante la cúpula financiera. Xóchitl Gálvez dice: con Morena no se podría desarrollar el nearshoring. Lanzó críticas al actual modelo económico, hizo 9 propuestas económicas. ¿Qué destaca más La Jornada? Bueno, dice: última vez que López Obrador asiste a una convención bancaria, cumplía banqueros, dice López Obrador, le agradecen no cambiar las reglas, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué? ¿Esto fue en favor de los mexicanos o fue en favor de los banqueros? No, dice que no cambió las reglas. Presidente, me trataron bien, con respeto, ya han sido
correspondidos. ¿Han sido cómplices de sus robos, acaso? Está tratando de decir, cómplices de lavado de dinero del narco, de los muchos desvíos, de lo que hacía, por ejemplo, el señor Verdugo de depositar dinero en diversas cuentas para desviar, para ¿cómo se dice? Para llenar el fondo por los demás, que luego el 71% de ese dinero nunca se entregó a los damnificados del sismo, aunque se guardó, se recaudó ese dinero diciendo que era para ayudar a las víctimas del sismo. Destaca a la Asociación de Bancos de México la certidumbre y la confianza de hacer negocios, no precisamente. Con buen talante escuchan los otros datos de su gestión, aplausos cuando habló el récord de utilidades que lograron en el sector, etc. Y en letras pequeñas hasta abajo pone: asesinan a 2 aspirantes de Oaxaca y Tamaulipas. Afore regresa el Instituto Mexicano del Seguro Social solo 946 millones de pesos de 41 millones de pesos. El fondo de pensiones tiene varias fuentes y será adscrito al Banco del Bienestar. No se tocan cuentas activas, dice López Obrador. Sin embargo, sí hubo la intención, dicen que fue un error, sí hubo la intención de tomar las cuentas de todos. Y sabemos que los comunistas van por partes. Repito, no está bien que ese dinero con nombre y apellido, que sabe bien López Obrador que podría buscarlos para darle su dinero, pues él simplemente dice: este dinero lo reclamo yo. Eso es robar, perdónenme, pero eso es robar. El periódico Milenio trae en su portada lo siguiente: asesinan a candidato panista en Tamaulipas, hallan sin vida a morenista en Oaxaca. Claudia dice: ejército seguirá en obras y ya se valorará. Ese ya se valorará, dicen que ha molestado a López Obrador y a los mismos militares que se han enriquecido con la corrupción de los hijos de AMLO. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Realmente Claudia dice que les va a quitar el dinero? ¿O solamente lo dice de dientes para afuera para tratar de convencer a los empresarios de que su proyecto destructivo es para México? Sheinbaum, que no es mexicana. Donald Trump dice, de Donald Trump dicen: caótica jornada de selección de jurado. Un hombre lanzó panfletos y se autoinmoló, se prendió fuego enfrente de la Corte de Nueva York, donde se concluyó la selección del jurado que resolverá sobre el caso de sobornos del expresidente Donald Trump. Y la situación sigue impidiendo al magnate seguir como candidato a la Casa Blanca. Esto, en otras palabras, se le llama obstrucción, ¿no? Obstrucción de un proceso electoral. Sin una gota. 6 presas en 3 entidades, otras 28, con acaso el 10% de su capacidad. Pese a las recientes lluvias, que ahora hasta las celebramos como algo inusual, como algo poco frecuente, pues ¿qué creen? Ni una sola gota tienen 6 presas. A ver, la presa de Zumpango, una de las más grandes, está completamente seca. ¿Qué es lo que ha estado pasando con este gobierno? Dicen que fue secada intencionalmente por el régimen de López Obrador, cerrando incluso las compuertas que le suministraban agua de otros lugares. Vamos entonces a concluir que hay una crisis enorme de agua, y qué bueno que el periódico Milenio lo destaca. Sin una gota, 6 presas en 3 entidades, en 3 estados de la República. Otras 28 presas tienen menos del 10% de su capacidad de agua. Destaca también industria: Madonna, la reina del pop en cifras, así llega a su 5ª visita. Hacerse de un rebaño cínico y conformista, denuncia Javier Velasco. Irene Vallego dice: el intento de escribir bien sobre el mal. A. Pérez Reverte dice: el sueco Carlos XII, tipo genial y arrojado. Pues una oda, un elogio para un monarca sueco, Carlos Gustavo creo que se llama, ¿no? Que es el que no quiso subirse al Tren Maya de López Obrador porque algo sabía. Algo sabía que en su país lo conocen como el Tren de la Muerte, publicado por el periódico más importante de Suecia, que es el Aftonbladet, que ha sido un periódico que ha desafiado incluso la corrupción del Estado de Israel, denunciando el tráfico de órganos que hacían con víctimas en sus ataques palestinos. Y que les llovieron críticas, les llovieron amenazas, pero es un periódico muy poderoso de Suecia, precisamente.
El periódico Reforma presenta en su portada: suman 36 políticos privados de la vida en lo que va del 2024, escalan crímenes contra candidatos, apuñaladas, un acto de campaña en el Mante, en Ciudad Mante, a edil que buscaba la reelección del PAN, mientras que abanderado de Morena oaxaqueño fue reportado como desaparecido, posteriormente fue encontrado sin vida. Y ya saben lo que dice Mario Delgado, ¿no? Que ellos ya sabían en lo que se metían y que por eso les han privado de la vida. Visita Madonna a familia de Frida... ¿De quién? De Frida Kahlo. La cantante estadounidense, luciferina, recuérdese, siempre bien luciferina, enemiga de nuestro Señor Jesucristo, blasfema como ninguna otra de las cantantes que hemos visto, o bueno, la pionera en todas las blasfemias contra Cristo, ¿no? Y contra la Santa Virgen María, donde escuchó anécdotas e historias de la narradora Mara de la Anda Romero, sobrina bisnieta de la artista, de la pintora judía, no mexicana, judía Frida Kahlo, israelí plenamente, comunista, por cierto, para que vean que Madonna también es comunista, porque pues esta señora dice tener mucha veneración, lo mismo que Cher, la otra cantante, la otra que dicen que es la diva del pop, Cher, que son muy, muy atractivas estas cantantes en las comunidades homosexuales. Un par de discos y se escribió una dedicatoria en la que manda un mensaje: Frida es mi alma gemela. Otra que se cree poseída por el espíritu de Frida Kahlo. Frida Kahlo, que también ha sido representada por la actriz, esta actriz libanesa, bueno, de origen libanés, no tan mexicana, libanés, Salma Hayek. Interesante, ¿no? El esposo de Frida Kahlo, el pintor Diego Rivera, siempre insistió que a él le gustaría practicar el canibalismo, comerse personas. Y eso ya nos habla de pues la naturaleza siniestra de tanto Frida, bisexual o lesbiana, no sé qué era, y de su marido Diego. Bueno, pues así los artistas que siguen los artistas de Lucifer, como Madonna. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues el enfrentamiento entre amigos presume amistad, pero Salinas y Andrés Manuel López Obrador ayer se volvieron a decir mentirosos y rateros. La 4T se quiere robar 45,000 millones de pesos. López Obrador dice que los lleva a mentir, a decir que nos vamos a robar las Afores. Salinas Pliego dice: al lado de estos ratas, cualquiera es un niño de pecho. Cualquiera es un niño de pecho, porque pues sí, el monto que dice que se quedó, según López Obrador, de las Afores, es muy superior al que quiere quedarse López Obrador, 45,000 millones de pesos. Han regresado 19 millones de más de 1,847 millones de la Afore Azteca, dice. Eso es lo que dice López Obrador, y responde Salinas Pliego: lo mencionado por mi amigo el presidente es una mentira. La concesión, dice López Obrador, la concesión de la televisora la utilizan para mentir. Salinas Pliego responde: el presidente está muy enojado y el que se enoja pierde. Salinas Pliego lleva años enfrentándose a políticos del PRI, del PAN, del PRD, ha sorteado muchos obstáculos de presidentes y hoy está enfrentándose a López Obrador. Es interesante ver cómo estos que tenían negocios en conjunto pues han terminado mal. Veremos que otros empresarios, porque esto no solamente es de Salinas Pliego, que otros empresarios, igual grandes como él, pues salen a pelear con lo que ya es abierto, ¿no? López Obrador no ha venido a robarse el dinero público, no ha venido a robarse un poquito, una casa, un terrenito, no, él quiere robarse el país, como lo hizo Fidel Castro. Ahora el presidente y Salinas Pliego se pelean por las Afores, es lo que destaca Reforma. Se llevan rudo, si son amigos, vaya que se llevan rudo, el presidente y el empresario. El concesionario de TV Azteca llamó mentiroso al presidente de la República, después de que en la conferencia matutina dijera que el Banco Azteca
la Afore Azteca, se había llevado mucho dinero, solo que a López Obrador y con sus datos truncados, pues hubo fallas en la presentación de las cifras y se le olvidó decir que el Banorte, el banco de Alfredo del Mazo, del Grupo Atlacomulco, de Han Ronc, de Enrique Peña Nieto, el Banorte, es el principal banco socio de pues López Obrador y es el principal banco que se queda con el dinero, según la tabla de López Obrador, el banco que más se queda con el dinero de las pensiones, pero ataca a Banco Azteca y no critica lo que ha hecho el Banorte. Raro, ¿no? No, bien común la parcialidad con la que se conduce el presidente. Los candidatos exhiben sus cartas ante los banqueros. Y ya, de plano, el periódico el periódico Reforma, pues no pone la foto de Maínez porque Maínez no cuenta en nada de esto. Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum mostraron ayer sus cartas para granjearse el respeto y el respaldo de los banqueros. La candidata de Morena, sigamos haciendo prehistoria, pues dice que va a seguir, les promete que van a crecer sus ganancias. No promete que va a respetar los acuerdos ni la propiedad privada, pero dice que van a continuar creciendo sus ganancias, en tanto que Xóchitl Gálvez habla de la captación de inversiones y de que se respete pues la prosperidad, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Les dijo lo siguiente, y es importante: despierten, se nos puede ir la mejor oportunidad que hemos tenido en una generación. Hay que sacudirnos el temor, dice Xóchitl Gálvez, porque el mundo no nos va a esperar. De continuar Morena en el poder, se nos va a ir el nearshoring y vamos a valer shoring. Ya saben que ella le gusta jugar con las palabras. Vamos a valer, simplemente. Lo saben los empresarios y lo saben los inversionistas. Aunque en un punto sí coincidieron las dos aspirantes, dicen que no pretenden empujar una reforma fiscal que pudiera perjudicar a los bancos. Las dos dicen que no le van a mover eso a los banqueros. Saben que durante el fin de semana, pues el periódico El Financiero y El Universal no tienen nuevas portadas, entonces pues nos saltamos los periódicos esos y nos vamos con el periódico Diario de Yucatán. Diario de Yucatán tiene en su portada: no caigan en la trampa, advierten de filtración del narco en gobernabilidad de unos estados morenistas. Ven riesgo local si no se entiende lo que está en juego. De cara a las elecciones del próximo 2 de junio, la analista Denise Dresser, la analista política, la politóloga, espera que Yucatán siga siendo un archipiélago democrático y que no se caiga en la trampa en que han caído muchos otros estados de la República. Dresser afirma que estados como Campeche, Veracruz, Guerrero, Sinaloa son mal gobernados por Morena y pasan graves problemas porque se ha filtrado el narcotráfico en sus gobiernos. Ojalá que esto sea un botón de muestra de lo que podría pasar para Yucatán, lo que ha pasado en otros estados gobernados por Morena. Diario de Yucatán trae en su portada a Greta Thunberg. Greta Thunberg con una bandera gay. Justicia climática ahora, dice que pues, ya saben, ¿no? El relato del desorden climático, pero nunca he escuchado a Greta y por eso no me convence su movimiento. Nunca he escuchado que hable contra la geoingeniería, que es un tema real. Peligros para la libertad. Ven un panorama oscuro en la región de las elecciones. El año electoralmente intenso, pues tiene grandes riesgos en que se pueden perder las libertades de expresión y la prensa, advirtió ayer la Sociedad Interamericana de Prensa, conocida como SIP por sus siglas en español, al cierre de su reunión semestral. Y bueno, el informe que presentan no es nada alentador con relación a estos derechos y a estas libertades. Seguimos. Dengue grave al alza en Yucatán. Este año solo hay 4 decesos. Todos están en estudio. Pues discutible, ¿no? Discutible qué es lo que está ocurriendo por ahí. El agua está contaminada.
¿Cuál es la política que se va a poner en práctica? Ya vimos que el gobierno de Argentina sí reportó algunos casos de dengue y dijo, pero ¿saben qué? No vamos a seguir adelante con la adquisición porque consideramos que hay otras vías, hay otras soluciones al problema y también porque pues este producto, dijo en pocas palabras Milei, que estaba en desarrollo experimental. Vamos con otra portada, perdón, con otra titular del Diario de Yucatán. La cooperación del paciente es difícil. Los médicos lamentan que pues los pacientes no quieran colaborar con los médicos y que eso influya en que no puede haber la suficiente prevención y tratamiento oportuno de enfermedades que si no se tratan crecen, se agravan con el tiempo. Vamos con la portada del periódico El Sol de México. Dice: Israel alista su hospital subterráneo en Haifa, no el aeropuerto fallido de Zumpango. Hay una ciudad que se llama Haifa en Israel. En el sótano del hospital de Rambam, de la ciudad portuaria de Haifa, 50 kilómetros a la frontera con el Líbano, un lugar de coches, hay más de 2.000 camas listas por si Irán ataca pues ese país, y eso generaría muchos heridos y ahí podrían ser atendidos. Qué triste, ¿no?, que las acciones de Netanyahu y del régimen iraní pongan en peligro la estabilidad económica de nosotros y de todo el mundo. Por si no tuviéramos suficiente con López Obrador, pues también allá nos llegan malas noticias, ¿no? Que se están como preparando, según esto, se estarían preparando como para una inminente guerra. ¿Quién sabe? Pudiera ser un ataque y quedar así. Ahora, si ya se dan cuenta, ya nadie se anima tanto a sostener una guerra porque es muy costoso y porque pues genera grandes problemas, porque estas guerras ahora pudieran escalar como conflictos a años. Yo digo que de alguna forma varios acontecimientos que han ocurrido entre Israel y Irán sí nos hablan de una guerra. No una guerra por las armas directamente, pero sí una guerra en muchos sentidos. Privan de la vida a 2 candidatos a alcaldes en Tamaulipas y Oaxaca. Banqueros aplauden en 20 ocasiones a Xóchitl Gálvez. Bien por el Sol de México. El Sol de México se distancia de pues esta falsa, mejor dicho no, de faltarla a la verdad. El Universal realmente ha faltado un poco a la verdad al no destacar cómo fue el comportamiento de los banqueros ante Xóchitl Gálvez. Ampliamos. Una nota de Juan Luis Ramos y de Miguel Ángel Enzastigue. Miguel Ángel Enzastigue. El compromiso de mantener la separación de poderes, la división de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, fue uno de los más ovacionados y por tanto se entiende que el que más ha violado o ha tratado de desaparecer la división de poderes, y en gran medida lo ha hecho, pues ha sido el régimen de López Obrador, el régimen de Morena, que no nos conviene tenga continuación con Sheinbaum. La candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, llevó en 20 ocasiones el aplauso de los asistentes a la 87 Convención Bancaria, en Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena. En el mismo auditorio, Maínez, Sheinbaum recibieron ovación en 4 o 3 ocasiones respectivamente. Pero Xóchitl Gálvez recibió el aplauso de los banqueros en 20 ocasiones. He ahí la gran diferencia desde la entrada, ¿no? Vimos el video desde la entrada en anteriores bloques. En la segunda y última jornada del evento anual de banqueros en el auditorio Forum Mundo Imperial, la aspirante de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México PRI-PAN-PRD fue recibida de pie y pues aplaudida en todas sus propuestas. Yo, como ustedes, dijo, quiero un poder judicial independiente y una Suprema Corte de Justicia autónoma. Por eso rechazo y condeno el vulgar asedio del presidente y su candidata contra la Corte, contra el Poder Judicial. Le faltó mencionar el INAI, el INE y muchos otros organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, que quiere desaparecer López Obrador. Gálvez les recordó que hace 6 años, antes de López Obrador,
cuando era candidato y se presentaba, amenazó con soltar el tigre si no ganaba la elección. ¿Y saben qué pasó? Dijo Xóchitl Gálvez, ganó y soltó algo peor que el tigre. Soltó la jauría de la muerte. Esto es lo que están ocultando los medios de comunicación. Bueno, no, el Sol de México, mis respetos. Esta clase de titulares, banqueros aplauden en 20 ocasiones a Xóchitl. Esto es suficiente para que el narcopresidente descuelgue su teléfono y llame muy enojado a las oficinas de este periódico. El segundo en presentarse fue Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Naranja, quien tiene pues ya un escándalo enorme por recibir dinero del presidente con sus empresas. Él recibió 4 veces aplausos, pero la verdad, el evento estuvo frío para él. La última en participar fue Sheinbaum. Pues no más de 4 ocasiones le aplaudieron. Les dijo que no está en sus planes hacer una reforma fiscal y creo que es lo único que le aplaudieron los banqueros. Pero no les emociona la candidata Sheinbaum y los banqueros saben por qué. Saben muy bien por qué. Bueno, pues vamos le dedican un pequeño espacio. El Sol de México le dedica un pequeño espacio al ahuehuete. Ya saben que el primero se le secó a Sheinbaum y luego fueron a poner otro ahuehuete en vez de la palma, la palma que estaba en el nombre, que le da el nombre a la glorieta de La Palma. Pues miren, la palma que estaba en la glorieta había sobrevivido a tantísimas cosas, incluso al terremoto del 85, pero no sobrevivió a la mala administración, a que la mataron de sed el gobierno de Morena. Se secó la hermosa glorieta de La Palma. Y bueno, pues ahora dicen que el ahuehuete sigue vivo. ¿Usted cree que un ahuehuete sea árbol para esa zona? Yo digo que como que no, como que la palma, sí, la palmera, le daba como algo, como un aire un poco tropical, divertido a la glorieta. Yo creo que si en tu gobierno se perdió algo, tienes que reponerlo por lo menos similar. Es una falta de respeto que Sheinbaum ha llegado a destruir monumentos históricos, quitó el monumento a Cristóbal Colón y los frailes, Fray Junípero y Fray Francisco de Vitoria, que es el padre de los derechos humanos. Me parece que está muy mal que se destruya el patrimonio de la ciudad, porque nos empobrece cada vez más culturalmente. Pusieron una de Fecio, un monstruo, que dijeron que el monumento de las mujeres que luchan. Por favor. Vamos con que además no representa a nadie, porque es un personaje ficticio. El periódico La Prensa presenta en su portada: preso, vinculan a proceso a Miguel N. por el feminicidio de María José, de 17 años de edad, y por tentativa de feminicidio contra su madre. Le dictan prisión preventiva justificada. Que ahora se sabe que dicen que tenía 2 cráneos humanos en su casa, que se le vincula con haber privado de la vida por lo menos a 8 personas, a 8 mujeres más. Yo me pregunto, este sujeto, ¿por quién votó? ¿Votaba por Morena? ¿O por quién votaba? Gustavo Lema afirma que Pumas saldrá con el corazón en la mano para vencer al América en Ciudad Universitaria. Tras accidente en El Insurgente, porque se nos olvidan muy rápido las cosas, que se cayó una cosa que pesa más de 8,000 toneladas, ahí cerca de la presa Tacuba. Dicen ahora que hay daños a las viviendas y que les exigen una indemnización, no que no habían ocurrido personas heridas. Oye, golpea algo desde cierta altura, desde varios metros de altura, 8,000 toneladas de peso, es un terremoto. Por supuesto que hay personas afectadas por este colapso. En camino de vuelta a la normalidad, dice Batres, 20 días de la crisis del agua contaminada. O sea, este tipo empezó diciendo que no estaba el agua contaminada y ahora ya están con que tienen sabotaje.
En redes sociales, de hecho, se les acusa de ser estalinistas, porque algo que precisamente hacía siempre Joseph Stalin era acusar de que estaban siendo saboteados por Estados Unidos o por otros, o por los contrarrevolucionarios, para no reconocer los malos resultados de su tiranía. Clausuran la convención bancaria con la participación de los presidenciables. Las dos presidenciables, el tercero les digo que no cuenta. El periódico AM presenta en su portada Conduce ebrio y lamentablemente se llevó la vida de una doctora, de una médico. Había sido detenido ya en 3 ocasiones, era un alcohólico reincidente que manejaba de esa forma, y aunque fue capturado, tras el hecho, el presunto responsable hoy enfrenta su proceso en libertad, que es homicidio. Homicidio culposo por estar borracho y privar de la vida a una doctora. El maestro universitario que privó de la vida a una dentista en la colonia Jardines del Moral está siguiendo su proceso en libertad. Esta fue la 4ª ocasión en que agentes de vialidad lo detuvieron por conducir en ebriedad. Se trata de Elmer, de 44 años de edad. Tuvo su primera detención el 22 de noviembre de 2012, después en septiembre del año 2013, en otra ocasión en octubre del año pasado, y en esta 4ª detención tuvo consecuencias fatales. El alcalde interino, Jorge Jiménez Lona, lamentó que haya quedado detenida la iniciativa para endurecer las penas contra aquellos que conducen borrachos. Endurecer sanciones, una iniciativa legal que sigue congelada. Pues ¿qué será que los políticos les gusta manejar borrachos? O pensarán en su cabeza, tan confundida, tan enredada, que si endurecen las penas contra los alcohólicos, el pueblo bueno y sabio, que a veces muchas veces hemos visto que si se volca un camión de carga se dedican a robarlo. Eso que no pasa en otros países, Eso que no pasa en otros países. La población se muestran como unos viles rateros que asaltan el camión en vez de ayudar. Por eso pregunto, ¿les dará miedo que el pueblo bueno y sabio diga, si endurecen las penas contra nosotros que manejamos alcohólicos, se enojan? En este país he escuchado muchas veces la frasecita estúpida de que en este país no hay ley. ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta del grave problema que significaría eso? Aquí no existe la ley, dicen con toda altanería. Si no existe la ley, entonces ¿qué? ¿Estamos en la ley de la jungla? ¿Y para hacernos valer tenemos que ser violentos? ¿Tenemos que hacer cosas hasta ilegales? Pónganse mucho a pensar las personas que les encanta decir, aquí no existe la ley y hago lo que se me hincha. Pónganse a pensar porque si no existe la ley, se puede hacer lo que sea. Nadie sabe, a qué se puede enfrentar. Si no existe la ley, cualquier delincuente puede hacer lo que quiera impunemente. Mejor que exista la ley, ¿no? Vamos con la siguiente portada. El periódico El Informador. Repunta el huachicoleo en Jalisco. En un día encuentran 6 tomas clandestinas en Zapotlanejo y aseguran 86 bidones con gasolina presuntamente robada en Tonalá. Nada detiene precisamente el huachicoleo contra Pemex, que está en crisis. La Fiscalía General de la República informó que ayer descubrió 6 tomas clandestinas en Zapotlanejo, Jalisco, específicamente en el kilómetro 216 del poliducto Salamanca-Guadalajara, en el poblado conocido como Potro Negro. La dependencia federal refirió en otro comunicado de prensa que sus agentes aseguraron en la colonia Guadalupe, en Tonalá, una camioneta con 86 bidones que tenía hidrocarburo. A esto se añaden los decomisos reportados en esta misma semana de combustible robado en Degollado, El Salto, El Arenal, que este periódico, el Informador, sí que lo destacó esta semana. La Universidad de Guadalajara, la UDG, llama a protestar
con 3 minutos de claxon por una desaparición. Federación de Estudiantes Universitarios, Universidad Guadalajara, convocó a ciudadanos a hacer una manifestación ruidosa para reclamar la desaparición de Aldo González Sevilla, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de Salud. Al joven se le vio por última vez el pasado 13 de abril de 2024, saliendo del plantel donde cursaba el segundo semestre de la licenciatura en Técnico Superior Universitario de Prótesis Dental, dentista. La Casa de Estudios pidió a las personas que se sumen a dicho reclamo a la 1 de la tarde, oprimiendo fuertemente el claxon para reclamar que aparezca. Aldo, te buscamos, Aldo, dice. La crisis de desaparecidos lastima pues a la Universidad de Guadalajara. Datos de la propia institución revelan que desde 2014, se mantienen sin localizar 22 estudiantes. 22 miembros de la comunidad universitaria, de los cuales 19 eran estudiantes. Hay otros 8 alumnos que fueron hallados, pero sin vida. No se puede ignorar a tanta gente que se pierde, que pide un cambio. Aldo González Sevilla, hoy por Aldo, mañana por todos. Las prácticas no son lo mismo sin ti, Aldo, escriben también sus amigos. Es un problema grave de nuestro país. Desaparecen muchas personas. Pues bien, amigos, es así como llegamos al final de este bloque sobre las principales portadas de periódicos de este sábado 20 de abril del año 2024. Gracias por su atención. Por favor, les pido que agilicen el pago de su donativo. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesOficial.blogspot.com/p/opciones _intermedio para _intermedio donar.html. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.